Bueno, vamos a hablar sobre metronidazol, la polimixina y colistina y las quinolonas. Mi grupo está conformado por Sandra Marcela Montoya, María Catalina Montúfar, Freddy Alejandro Mora, Laura Morales y mi persona, María Margarita Manero Victoria. El metronidazol es un nitroimidazol que actúa frente a bacterias anaerobias y ciertos tipos de parásitos. Además, tiene una elevada biodisponibilidad oral del 99% y una gran capacidad de Una penetrar risa, los weón. tejidos, incluyendo el sistema nervioso central. Su mecanismo de acción influye en que es un profármaco, es decir, que de su capacidad para actuar depende de la capacidad que tengan los gérmenes de activar. Este induce una degradación del ADN y una muerte celular. Para hacer esto, el fármaco ingresa a la célula por difusión pasiva, cuando forma un radical libre citotóxico que interactúa con el ADN celular, creando un gradiente de concentración que aumenta la captación del fármaco. Esto mismo permite que el metronidazol activo inhiba la síntesis del ADN e induzca lesiones oxidativas en las cadenas de ADN. Este medicamento actúa frente a los parásitos que son la Trichomona vaginalis, el género Giardia, la entamoeba histolítica, la entamoeba fragilis, y las bacterias que son principalmente anaerobias. Tenemos el género Clostridio, Bacteroides subacterium, Gardnerella vaginalis y las porfiromonas. En su uso clínico generalmente se usa para tratar infecciones parasitarias, infecciones bacterianas y otras patologías como la rosácea, la colitis ulcerosa y la enfermedad inflamatoria intestinal. Además, también se usa como profilaxis quirúrgica en órganos mucosos y en algunas cirugías ginecobstétricas. También tenemos que es una muy buena alternativa en los pacientes alérgicos o intolerantes a los betalactámicos. Interacciona de forma negativa con el alcohol, provocando efectos similares al disulfiram. Además, también interactúa de forma negativa con la warfarina, la miodarona, el busulfano, las carbamazepinas y las ciclosporinas, la cimetidina, el litio, la rifampicina y el amprenavir. Y sus efectos adversos pueden causar un QT largo y torsades de Pointes, que es un tipo de arritmias. Además, también puede provocar náuseas, vómitos si se mezcla con el alcohol, como mencionamos anteriormente. En sus presentaciones encontramos que podemos ver ese medicamento en forma de cápsulas y comprimidos orales, donde su tratamiento varía entre los 1 a 10 días dependiendo de la infección. En la solución intravenosa empezamos con una dosis de carga de 15 miligramos por kilogramo y continuamos de cada 6 a 8 horas con 7,5 miligramos por kilogramo. Igualmente, su tratamiento varía de 1 a 10 días dependiendo de la infección y podemos encontrarlo también en forma de geles, cremas y lociones, y se recomienda evitar su uso por más de un mes. Entonces vamos a hablar un poco acerca de la polimixina y la colistina. Entonces tenemos que, debido a la aparición de bacterias multiresistentes, como lo son la Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii y Enterobacterias SAE resistentes a carbapenemes, se ve necesario el uso de estos antibióticos, en el cual vamos a tener dos, que son la polimixina B y la polimixina E, también conocida como colistina o colistimetato sódico. En el caso de la polimixina B va a derivar del Bacillus polimixa y la polimixina E va a derivar del Bacillus colistinus. Entonces, como mecanismo de acción, vamos a tener que actúan como surfactantes amfipáticos, es decir, que tienen partes que repelen y que atraen las grasas. Entonces, esto les permite penetrar en la membrana para hacer lo que se llama la ruptura de las paredes de la bacteria. Entonces tenemos que esta actividad va a disminuir con la presencia de cationes divalentes como lo son el calcio y el magnesio, y a pesar de que este grupo es muy usado para algunas bacterias, en otras no es tan eficaz, como por ejemplo en el género Proteus, en las bacterias gram positivas, los cocos gram negativos y en la mayoría de los anaerobios. Entonces tenemos la farmacocinética en el caso de la colistimetato. Es un profármaco que se elimina por el riñón mediante hidrólisis y su semivida aumenta en insuficiencia renal. Y la colistina, que es el profármaco activo, y la polimixina, que sufren una extensa reabsorción tubular y su eliminación renal es muy limitada. Vamos a tener la toxicidad, donde se va a presentar neurotoxicidad en una incidencia del 30 a 60% en ambos fármacos, y una neurotoxicidad que se puede ver diferenciada por un bloqueo neuromuscular y algunas parestesias. En cuanto a los usos clínicos, se prefiere la polimixina B al colistimetato por su farmacocinética más confiable y posible ventaja de seguridad, y a excepción de infecciones urinarias donde se utiliza el colistimetato sódico.
En cuanto a la dosis, tenemos que la polimixina B sugiere una dosis de 1,5 miligramos por kilogramo de peso al día y el colistimetato necesita una dosis de carga de aproximadamente 9 a 12 millones de unidades. Y en cuanto a la meta terapéutica de ambos medicamentos, se requiere un equilibrio que se sitúe entre 2 microgramos por mililitro. En cuanto a las quinolonas, estos son un tipo de antibióticos de amplio espectro, las cuales son derivados del ácido nalidíxico. En este caso, su mecanismo de acción principal es inhibir rápidamente la síntesis de ADN. En condiciones normales, la bacteria o pues ese ADN bacteriano se encarga de dirigir las funciones vitales. Y este lo va a hacer con ayuda de dos enzimas muy importantes, que es la ADN girasa. En este caso, esta se encuentra en bacterias gram negativas y se encarga de facilitar el desenvolvimiento del ADN. Tenemos también la topoisomerasa 4 que se encuentra en bacterias gram positivas y se encarga de cortar la doble hebra de ADN, además de eso añadir otro segmento y resellar esta rotura. ¿Qué pasa? Sucede que las quinolonas entran a la bacteria, se unen a un complejo enzima ADN, que puede ser cualquiera de estos dos, y van a interferir en el resellado, generando un bloqueo en la replicación, en la transcripción y para las funciones vitales de la bacteria, por lo cual son llamados los venenos de las topoisomerasas. Mecanismos de resistencia. Resistencia cromosómica, mutaciones espontáneas. Hay varios tipos de genes IRA, gen PARS. También hay mutaciones sucesivas en ambos, en resistencias progresivas, alteraciones de permeabilidad, reducción de la expresión de porinas en membrana externa, aumento también de bombas de salida, FLES punch, y también hay bombas de salida y sus principales mecanismos son en bacterias gram negativas, ACRA, TOL-C, E. coli, MES AB o PRM y otros en sistemas en pseudomonas aeruginosas confieren resistencia. También hay en bacterias gram positivas NOR-A, que es Staphylococcus aureus y PMRA, Streptococcus pneumoniae, y producen resistencia de bajo nivel. También hay una resistencia plasmídica transferible, que son genes QNR que protegen el ADN girasa y topoisomerasa 4. Hay una resistencia de bajo nivel. También hay varias enzimas, como está la A6' LBCR, también es un variante de la acetiltransferasa y modifica las fluorocanilonas, y ciprofloxacino y norfloxacino. Y también hay bombas plasmídicas. Listo. En tanto a la actividad antimicrobiana, vamos a tener en cuenta que las quinolonas actuales tienen una máxima actividad frente a bacilos gram negativos aerobios, especialmente la Bacterobacteriaceae, el Haemophilus, la Neisseria y la Moraxoria catarrhalis. Las fluoroquinolonas lo que van a hacer es que van a ampliar este espectro y van a ser más eficaces frente a Pseudomonas aeruginosa. Estas van a incluirnos la ciprofloxacina, la levofloxacino y la citofloxacino. Vamos a tener que hay unas generaciones, 4 generaciones para ser específico, que van a abarcar la que son las quinolonas y las fluoroquinolonas. La primera generación, que es el ácido nalidíxico y el ácido oxólico, que van a actuar frente a bacilos gram negativos urinarios, como el E. coli, el Proteus y el Klebsiella. La segunda generación, que es compuesta por las fluoroquinolonas clásicas, que son el norfloxacino, el ciprofloxacino y el ofloxacino. Y la tercera generación, que son las fluoroquinolonas respiratorias, que son la levofloxacino y el gatifloxacino. Estas actúan frente a Streptococcus pneumoniae, H. influenzae, Catarrhalis, Chlamydia pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae. La cuarta generación está conformada por la moxifloxacino, el gemifloxacino y el citalfloxacino. Estas van a actuar frente a Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus, anaerobios, bacterioides de SPP y patógenos respiratorios. La nueva y última generación es la generación del delafloxacino y trovafloxacino, que actúa frente a Staphylococcus aureus. Dice, en tanto a la farmacología, estos presentan una absorción y una biodisponibilidad superior al 50%, una concentración sérica máxima de 1 a 3 horas, y los factores que van a reducir la absorción son los antiácidos, la alimentación simultánea por ondas y el sucralfato. En cuanto a su distribución, el volumen de distribución suele superar el agua corporal total, lo que representa una acumulación de tejidos
en donde vamos a encontrar esa acumulación de tejidos en tejido prostático, en tejido pulmonar, en algunas células como los macrófagos y los neutrófilos, y presenta una unión a proteínas séricas generalmente baja. En cuanto al metabolismo, ocurre la conversión del norfloxacino, del ciprofloxacino y del delafloxacino a metabolitos menos activos y una biotransformación hepática mínima menor al 10% para ofloxacino y levofloxacino. En cuanto a la selectividad de eliminación, tiene una eliminación corta para norfloxacino, ciprofloxacino, intermedia para levofloxacino y larga para moxifloxacino. Ocurren las vías de eliminación principales, como por ejemplo las renales, que vendríamos a tener al ofloxacino y al levofloxacino, y no renales para el moxifloxacino, y mixtas para el norfloxacino, ciprofloxacino y delafloxacino. Aquí podemos observar una tabla de la farmacocinética de las quinolonas y podemos observar el ajuste de dosis en insuficientes. Nosotros debemos tanto reducir la dosis o podemos aumentar el intervalo posológico de 2 a 24 horas según lo que quiere el paciente. En este caso tenemos que fijarnos en el aclaramiento que presenta el paciente. Por ejemplo, si es menor a 50, modificamos al ofloxacino y al levofloxacino. Si es menor al 40, modificamos al gemifloxacino, y si es menor al 30, modificamos el norfloxacino, el ciprofloxacino y el delafloxacino. En cuanto a la hemodiálisis, no tenemos que ajustar la dosis debido a que la eliminación es muy poca, y en hemofiltración venovenosa continua sí debemos ajustar la dosis debido a que en esta terapia pues se va a estar trabajando las 24 horas, por lo cual se debe cambiar la dosis del levofloxacino y del ciprofloxacino. Dentro de las interacciones medicamentosas está la reducción de absorción oral, que son antiácidos, sulfalfato, hierro, zinc y suplementos. Hay una disminución de la biodisponibilidad. También está el ciclocromo CYP1A2, que inhiben algunas y alteran el metabolismo de la teofilina y la cafeína. El ciprofloxacino también afecta la cafeína, la clozapina, la metadona y la tizanidina, y hay un riesgo alto en efectos del sistema nervioso central. También hay otras interacciones como con la warfarina, la rifampicina, más el moxifloxacino, el uso conjunto en infecciones de micobacterianas, y se deben ajustar las dosis. Los hipoglucemiantes pueden hacer que aumente o disminuya, o sea, puede haber hiperglucemia o hipoglucemia. También los AINES pueden afectar a los efectos estimulantes sobre el sistema nervioso central en algunas quinolonas, y la probenecid disminuye el aclaramiento renal del norfloxacino y fleroxacina. Y la incompatibilidad intravenosa, el ciprofloxacino intravenoso forma precipitados con aminofoilina y amoxicilina y flucosacilina, y se pueden administrar en bombas de infusión separadas. Listo. Listo, en tanto a los usos clínicos, vamos a tener que las primeras quinolonas, como el ácido nalidíxico, el ácido oxolínico y el sinoxazoíno, se utilizaban casi que exclusivamente para el tratamiento de infecciones urinarias, aunque en algunos casos se utiliza el ácido nalidíxico para el tratamiento de shigellosis. Ya las cosas cambiaron con la aparición de las fluoroquinolonas, ya que eran más potentes y ampliaban el espectro. Entonces, con estas se podían tratar las infecciones del tracto urinario, las prostatitis, enfermedades de transmisión sexual, infecciones digestivas, respiratorias y infecciones óseas y articulares, y algunas infecciones de la piel. Entonces, en tanto a las infecciones del tracto urinario, vamos a tener que son altamente activas frente a Enterobacteriaceae y alcanzan altas concentraciones en orina. Entonces, en tanto al ITU no complicado, se recomienda ciprofloxacino y levofloxacino, ya que logran tasas de erradicación superiores al 90%. En pielonefritis aguda y hito complicadas también continúan siendo opciones eficaces frente a estos patógenos gram negativos multiresistentes. Claro que se tiene que tener en cuenta que la nitrofurantoína es el primer tratamiento que se tiene en cuenta antes que las quinolonas. Infecciones del tracto respiratorio también, las fluoroquinolonas denominadas respiratorias, como la levofloxacino, el moxifloxacino y el gemifloxacino, presentan una excelente actividad frente a Streptococcus pneumoniae y son eficaces en neumonía adquirida en la comunidad. El moxifloxacino ofrece una mayor potencia frente a bacterias gram positivas anaerobias, y el levofloxacino mantiene mejor actividad frente a Pseudomonas aeruginosa. En tanto a la prostatitis, las fluoroquinolonas son sumamente importantes, ya que se concentran adecuadamente en el tejido prostático, lo que las convierte en el tratamiento de elección para prostatitis bacteriana y aguda.
En estas se emplean tanto el nanofloxacino, el ciprofloxacino, el ofloxacino y el levofloxacino, ya que muestran unas tasas de erradicación superiores al 60 y el 90% en infecciones por E. coli. El tratamiento debe prolongarse de 4 a 6 semanas para evitar recaídas. En tanto infecciones gastrointestinales, las fluoroquinolonas poseen eficacia frente a enterobacterias entéricas, como lo son la E. coli, la salmonella, la Shigella, la Campylobacter y el Vibrio cólera. Son útiles en diarrea del viajero, fiebre tifoidea, shigellosis, cólera y gastroenteritis bacteriana grave. Son opciones en infecciones intraabdominales complicadas combinadas con metronidazol para cubrir los anaerobios. En tanto, las infecciones de la piel y de las partes blandas se pueden emplear en celulitis o piodermia no complicada, el ofloxacino, el levofloxacino y el moxifloxacino, ya que muestran una eficacia comparable a las cefalosporinas como la cefalexina o en el caso de la amoxicilina clavulánico con tasas de curación cercanas al 90%. También son útiles en infecciones mixtas o en pacientes diabéticos. El de la floxacino destaca por su actividad frente al SARM. El SARM es Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. En tanto a otras indicaciones, se pueden indicar en infecciones micobacterianas el ofloxacino, el levofloxacino y moxifloxacino. En bacteremia y neutropenia febril, el ciprofloxacino y levofloxacino son eficaces frente a bacilos gram negativos. En la endocarditis, la combinación ciprofloxacino más rifampicina puede ser útil en endocarditis derecha por Streptococcus aureus. En infecciones del sistema nervioso central, el ciprofloxacino y la levofloxacina alcanzan concentraciones terapéuticas en líquido cefalorraquídeo, por el cual es un componente importante. Listo, los problemas con las resistencias a las quinolonas durante su uso clínico van a radicar en los factores que van a favorecer esta resistencia. Por ejemplo, en las condiciones bacterianas, los grandes números de las bacterias en focos infecciosos o mutaciones espontáneas van a favorecer a la resistencia. Las situaciones de mayor riesgo, como patógenos menos sensibles como la Pseudomonas aeruginosa y el Staphylococcus aureus, focos con una elevación de carga bacteriana, la alteración del transporte del fármaco y también la alteración del mecanismo de erradicación del huésped. Además de esto, aumentada una dosis inadecuada del fármaco, favorecen a la resistencia. Adversas están las digestivas, del 3 al 17%, que son náusea, vómito, dolor abdominal, diarrea leve. También están las del sistema nervioso central, del 0.9 al 11%, que es cefalea, mareo, insomnio, y raras pueden ser alucinaciones, psicosis y convulsiones. Y también puede haber un riesgo alto de miastenia gravis, alérgicas y cutáneas, del 0.4 al 2.8%. Puede haber exantema, urticaria y fototoxicidad. Raras pueden haber vasculitis y angioedema. Las articulares y tendinosas pueden haber tendinitis o ruptura del tendón de Aquiles, y en personas mayores pues puede haber mayor riesgo. En tejido conectivo, posible riesgo de aneurisma o disección aórtica. En cardíacas pueden haber un QT prolongado, y en hematológicas y hepáticas pues puede haber leucopenia y aumento de las transaminasas leves. También pueden haber disglucemia, hipo o hiperglucemia, y son más frecuentes cuando con gatifloxacino. Y en la gestación y lactancia no son seguras. Muchas gracias a todos.